Muy buenas noches a todos. Quiero pedirles que me ayuden. Hoy estamos terminando una pequeña serie, que hoy es la tercera y última parte de esta serie, que esa serie se llama Pasando el examen. Hace 15 días vimos por qué el Señor nos prueba. Hace 8 días, ¿qué vimos? Cuando probamos al Señor. Y hoy pudiéramos decir que es el examen final, esa prueba reina, probando nuestro corazón. Y los invito a que me acompañen así en voz alta, para que además en esta hora vespertina no nos coja el sueño y podamos todos leer el texto, bien sea en la pantalla o bien sea en su bosquejo. Y aquí está comprobada la profunda sabiduría de nuestro pastor, ¿no? Nos dejó un texto bien extenso y se fue para Medellín. Pero esperamos, de la mano del Señor, sacar los principios que el Señor quiere para nuestra vida y para que veamos cómo debemos pasar el examen, probando nuestro corazón. Es el texto entonces en 1 Timoteo 6, del 3 al 19. Entonces los invito a que por favor me acompañen. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se ha causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras
y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Amén. Entonces, este texto no es para todo el semestre, es para hoy. De pronto, el primer principio que yo quisiera que pudiéramos ver en los primeros 6 versículos tiene que ver con un tema que a veces no es tan fácil de definir, que es el contentamiento. Y muchas veces para definir una palabra, un término, es más fácil como ilustrar qué no es contentamiento. Entonces vamos a ver 2 minuticos larguitos, un corto video para que veamos qué no es el contentamiento. Vamos a verlo. Entonces yo creo que esta ilustración creo que nos va a servir para que veamos la primera parte del texto. ¿Qué no es contentamiento? ¿Qué es contentamiento? Entonces los invito a que me acompañen en los primeros 6 versículos. Esta carta de Timoteo, primera carta de Timoteo y también la segunda, para recordarnos, yo sé que muchos lo han leído, básicamente comienza como termina. Este capítulo 6 es el final de la primera carta. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, su joven discípulo amado, es: cuídese de las falsas doctrinas, cuídese y cuide la iglesia. Ese es el gran encargo que desde el primer capítulo y hasta el último le está haciendo Pablo a Timoteo. Es una exhortación a que esas personas que comienzan a hablar de una manera, el texto de la palabra exactamente no dice apartándose no solamente de la sana de nuestro Señor Jesucristo, la sana enseñanza, sino que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y de la doctrina que no se ciñe a la piedad, que la Nueva Versión Internacional le llama la verdadera religión, ¿sí? Entonces, ese tal padece del afán enfermizo. Ese enfermizo es de ese afán morboso, dice la palabra exactamente, ese término que quiere decir
para sembrar discordia, cizaña, y en particular, fruto de esas elucubraciones, vemos progresivamente hacia dónde los lleva, a dejar ver un corazón ambicioso y codicioso, afirmando que la verdadera religión o la piedad era un medio para obtener ganancias, para enriquecerse. Entonces, lo primero de notar en este texto es que cuando comenzamos a hablar lo que no tiene que ver con la verdad, fácilmente nuestro corazón puede llegar a términos o a propuestas de codicia. Cuando muchas veces nos reunimos o escuchamos palabras que nos proponen para obtener, por ejemplo, dinero fácil, el negocio del siglo, meta aquí y consiga allí, que eso es una inversión de... Comencemos a desconfiar. Esa no es la manera de oír las cosas. A través de la murmuración, y cuando usualmente hacemos comentarios que no obedecen a la verdad, a la palabra, siempre nos va a llevar a escudriñar eso que tenemos todos escondidos en el corazón y que tenemos que batallar, que es la codicia. Las intenciones y las acciones de nuestro corazón llevan a nosotros como seres humanos a codiciar. Cuando comenzamos a hablar alrededor de temas que no son la verdad. En el primer siglo, que Pablo le está escribiendo a Timoteo, y en este siglo son muchos los ejemplos de la gente que quiere deformar y malinterpretar la palabra. ¿Para qué? Para el beneficio personal. Y realmente hay un grupo de personas que quieren que los veamos como los proclamadores de la verdad, cuando están realmente están predicando para el beneficio personal. Esos falsos profetas de los que habla Pablo a Timoteo hace 2000 años y ahora son un gran obstáculo para el crecimiento de la iglesia, y son ese gran obstáculo para que la gente del común, y nosotros lo sabemos, se prevenga y guarde distancia de la iglesia de Cristo, porque lo que es noticia es ese tipo de cosas, y es lo que oye la gente de la iglesia de Cristo. Nosotros, al igual que Timoteo, debemos estar atentos a esa realidad, ¿cierto? Y develarla, denunciarla. ¿Desde dónde? Desde la verdad, la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, esa doctrina que se ciñe a la verdadera religión, conforme a la piedad, según otro texto. Entonces, de esta primera parte quisiera que sacáramos un primer principio para nuestras vidas, y que es como la primera pregunta de ese examen de probando nuestro corazón ante el Señor. El primer principio de todo verdadero cristiano es que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es y debe ser suficiente para nuestras vidas. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es y debe ser suficiente para nuestras vidas. Debemos experimentar el contentamiento con ella. Un acercamiento a una definición, porque pueden haber muchas, es esta que les propongo. No es la aceptación de un status quo, de cómo están las cosas, sino la seguridad absoluta de que Dios ha suplido, nuestras necesidades, y el consiguiente sentirse libre. Esa es parte de la libertad que experimenta cuando estamos así seguros de todo deseo innecesario. Es decir, que no nos volvemos dependientes ni de personas ni de cosas. Ni de personas ni de cosas. No somos dependientes. Es el verdadero contentamiento. Tener la seguridad, la certeza, como dice la palabra, de que la palabra del Señor es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades, es el verdadero contentamiento que debemos de tener. Y de ahí parte
de ese verdadero contentamiento, que sea una realidad de nuestras vidas, que lo vamos a analizar cómo vivirlo, según dice el texto, va a depender cómo manejemos todas nuestras vidas, en términos de mayordomía y generosidad, que son de pronto los otros dos temas que el texto nos invita a explorar. Si nosotros no tenemos un verdadero contentamiento y no estamos convencidos que la palabra del Señor, toda la verdad revelada allí, es suficiente para tomar las decisiones de nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Pues vamos a buscar otras rutas, vamos a encontrar otras formas, a comenzar, como dice el texto al comienzo, a hablar, a murmurar y a encontrar cosas que no están de acuerdo a la verdad. ¿Y eso qué nos va a llevar? A la codicia, a creer, a la gran tentación que nos está vendiendo el mundo, el mal al ser humano, que es creer que el dinero y las riquezas deben ser vistas como la razón de ser, como el propósito y lo que da sentido a nuestras vidas. Y así, las riquezas, el dinero termina volviéndose el Señor de nuestra existencia. Y si se vuelve el Señor de nuestra existencia, de nuestra vida, ¿nosotros qué nos volvemos? Sus esclavos. Creo que en todas las 3 prédicas de este ciclo hemos hecho referencia al mismo versículo, y nosotros, los caballeros, estamos tratando coincidencial y provisional, de mucha providencia, este tema. Mateo 6:24. ¿Se acuerdan de ese texto? Que lo hemos regresado varias veces. Nadie puede servir a 2 señores. ¿Quién puede servir a 2 señores? Nadie, dice el texto. Nadie. Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y lo ratifica el texto. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Está hablando en ese texto de nuestro Señor Jesucristo, mostrando las verdades del reino y de cómo vivir el reino. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él eleva las riquezas a nivel del Señor, de Señor. Señor sin mayúscula, pero Señor al fin y al cabo. Y vemos cómo, sin darnos cuenta, como me lo decía un hermano que día, que el dinero se nos vuelva el Señor de nuestras vidas. Eso puede ser muy fácil, es un hilo muy delgado por el que caminamos en este mundo. Fácilmente uno puede caer en esa trampa que nos da el mundo. Es un hilo muy delgado, podemos caminar muchos de nosotros y debemos evaluar en dónde está realmente nuestro corazón. ¿Será que la palabra de Dios sí está siendo suficiente para nuestras vidas? La palabra de Dios la apropiamos, la leemos, la meditamos, la oramos y evidenciamos que no dependemos de personas ni de cosas, que las circunstancias de la vida no son las que nos determinan. Eso lo evidenciamos con nuestra vida. Eso es parte de lo que nuestro corazón tiene que presentarse ante el Señor, cada uno en la intimidad, para que el Señor mire dónde está nuestro corazón y veamos realmente dónde están nuestras motivaciones y nuestros deseos, cuáles son. La palabra de Dios nos libera de esa dependencia y al liberarnos de esa dependencia nos va a liberar de todo deseo innecesario. El video, el hombre encuentra el agujero negro y no le bastó eso, sino siguió su ruta. Es decir, ese deseo innecesario de cada vez más, la palabra nos ratifica en muchos textos. Cada vez uno quiere más cuando el dinero, la riqueza se vuelven el Dios, el mamón de nuestras vidas. Y el versículo 6 termina diciendo: es cierto que con la verdadera religión, con la piedad, se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. La Nueva Versión Internacional, podemos ver el siguiente 6.
Ese término, si solo está satisfecho uno con lo que tiene, es la interpretación de la Nueva Versión Internacional. Dice textualmente el texto original: es cierto que con la piedad se obtienen grandes ganancias solamente si va acompañada de contentamiento. ¿Sabe cuántas veces aparece ese término contentamiento en la Biblia? Esta. No aparece ninguna vez más. Lo dice de otras formas en otros libros y segmentos de la palabra, pero como palabra contentamiento solo aquí. Ese es el término exacto. Y un ejemplo clave de Pablo que le escribe a Timoteo de qué es el verdadero contentamiento, podemos ver, Sebas, la siguiente y la siguiente. Sí, por favor. Aquí lo podemos ver en Pablo en Filipenses. ¿Se acuerdan de esa carta a Filipenses que Pablo le está agradeciendo tremendamente esa fidelidad, ese amor de la gente de la iglesia de Filipo para con él? Y él, en la última parte de este libro, les dice, después de que él recibe esa ayuda de la gente de esta iglesia, de la forma como lo ha amado y todo, les dice: les agradezco, no digo esto porque esté necesitado, o sea, no recibo lo que ustedes me dan porque yo lo necesite. O sea, él está diciendo, si no me lo dan, está bien. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en este contexto donde no importan las circunstancias, especialmente materiales. Para Pablo, Cristo es suficiente. Su palabra es suficiente. Y no utilizar ese versículo 13 como mucha gente lo utiliza, ¿no? Me boto del 7º piso porque todo lo puedo en Cristo. No es sacar. El contexto en que Pablo lo está diciendo es cómo yo puedo vivir seguro de la palabra del Señor y que es suficiente para mi vida, independiente de mis circunstancias. Arriba o abajo, en la buena o en la mala, lleno de billete o en la inmunda. Tener esa certeza es fundamental para vivir en contentamiento. Si no tenemos esa certeza, tengamos la verdadera seguridad que vamos a buscar otras alternativas, aunque aparentemos espiritualidad y fe en el Señor. Esa es la primera clave. El contentamiento muchas veces nos lo explican en términos del contentamiento material, claro, y eso tiene su explicación allí y sus aristas. Pero el verdadero contentamiento que nosotros los cristianos debemos evidenciar en nuestras vidas es que allí en la palabra del Señor, en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es donde está la respuesta a todas nuestras necesidades, según la voluntad del Señor. No están en el mundo. Y es la primera parte importante para que tengamos en cuenta. Seguimos. Creo que la anterior podemos verla, la anterior que creo que nos la saltamos. Entonces, en la otra parte de este primer segmento, habla directamente Pablo a Timoteo de cómo esas falsas doctrinas van enfocadas al gran enemigo de la fe y de los más importantes que tenemos, que es el problema con el dinero. Dice, nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Nada trajimos. Eso ya está haciendo recurrencia sapiencial a los libros del Antiguo Testamento, pero es lo que muestra importante es: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Y al final, en el versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Jesús, ¿ustedes creen que habló mucho del dinero? ¿O no tanto? ¿Ustedes qué creen?
sabes cuántos versículos existen en la Biblia que hablan del dinero y las posesiones? Más o menos, quien pueda acercarse o aproximarse. Si alguien ha venido a Caballeros lo sabe con exactitud. 2350 versículos. ¿Y cuántos versículos se refieren a la oración? Por favor. 500. ¿Quiere decir que el dinero y las posesiones es más importante que la oración? No, no quiere decir eso. Quiere decir que Jesús habló del dinero y las riquezas porque sabe, en su sabiduría, sabe exactamente lo que produce en el corazón del ser humano y nos advierte y nos previene. El dinero no solo ofrece un momento de placer carnal, ¿sí? El dinero nos tienta a dejarnos conquistar por un amo inerte. ¿Qué es el dinero? Algo que no hace nada, ahí inerte, quieto. Sin embargo, ese amo inerte es incapaz de salvarnos de nuestros pecados, ni de satisfacer el hambre profunda que tiene nuestra alma, de buscar esa verdadera paz y ese propósito y sentido de nuestras vidas. Pero entonces, si el dinero es algo inerte que está ahí, ¿por qué nos domina tanto? Entonces, el problema no es el dinero, lo dice el último versículo, el 10, es el amor al dinero. ¿Y quién ama el dinero? Nosotros. El problema no es el dinero, es dónde está nuestro corazón. Somos nosotros, y por eso el Señor escribe tanto sobre ello, porque es la tentación clara de este mundo. Y si todos aquí nos confesamos, tenemos que declarar que muchas veces hemos pecado ante Él, ¿cierto? Y quiero decirles, hermanos, que, por ejemplo, ¿qué día estábamos hablando precisamente en una fundación que hemos acompañado a un hermano de Germán Casas, de cuáles son los países más prósperos, que nos decía alguien allí, ¿no? Que Finlandia, Islandia, ¿no? Hablando en otros de los términos de prosperidad y no corrupción. Digamos que Suecia, Finlandia, esos son los que tienen los índices mejores. Pero necesariamente la gente que tiene más plata necesariamente no es la más íntegra. Eso no puede ser el índice que tengamos. La Biblia, la pauta para hablar de prosperidad que tiene, no es el dinero. No es el dinero. Ese es un principio del mundo. Porque ¿qué otras realidades viven allá con esos índices de seguridad social 1A, de ingreso per cápita bárbaro y todo eso? Pero ¿qué viven? ¿Y a qué le están apostando? Dice en Filipenses 4:19 acerca de que así que mi Dios, también le dice Pablo a los filipenses, les proveerá de todo lo que necesiten. Esa es la promesa del Señor, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esa es la promesa y la provisión del Señor para todos. Él nos proveerá todo lo que necesitemos, pero como que nosotros siempre queremos darle un empujoncito a la cosa y volvemos necesidades lo que creemos que son nuestras necesidades. El problema es que muchos decidimos primero qué es lo que queremos hacer y luego buscamos la evidencia que lo responde, ¿cierto? Entonces uno ve a veces mucha irresponsabilidad en proyectos y que luego le decimos, no, es que Dios está conmigo, Él y yo somos un batallón y vamos a pelear, ¿sí? Es decir, primero escogemos lo que queremos y luego encontramos respaldos bíblicos y no bíblicos para echar para adelante y tenemos todos los problemas que se nos presenten. Hermanas y hermanos, las posesiones son un privilegio que nos ha sido confiadas a nosotros en diferentes proporciones. Son un privilegio. Y cómo las administremos, cómo seamos buenos mayordomos. Reconocer que nosotros somos mayordomos es supremamente importante. Muchas veces podemos recordar la infidelidad con que hemos tenido hacia Dios, varios de nosotros,
Y eso personalmente a mí me apabulla, y espero que cuando uno sea infiel nos apabulle a todos con Dios. Pero debemos orar para que en su gracia el Señor nos dé otro punto de partida, un nuevo comienzo. Es muy importante eso. Aquí hay un muy buen grupo de jóvenes. Solo cronológicamente, imagínense que nosotros los padres somos Pablo. Y digo solo cronológico porque los demás no nos parecemos. Y ustedes jóvenes son Timoteo. Son los Timoteos. Tienen que vernos a nosotros, primero que todo, con misericordia. Aprendan de la fidelidad de sus padres. Pero por favor, perdonen y no repitan los errores que hemos tenido cuando le hemos apostado al bienestar material con la meta principal de nuestras vidas. Y no les hemos enseñado que es en la palabra. Yo creo mucho en esta juventud, sinceramente se lo digo. Nosotros, hablo de mi generación, en muchos escritos se dice que somos una generación que estamos pasando sin pena ni gloria, sin aportar nada. Y estoy de acuerdo, muy poco estamos aportando. Ustedes, nuestros hijos, son los que creo que tienen esa capacidad y ese talento, si profundizan en la palabra, para encontrar allí la respuesta a todas sus necesidades, y con ese talento y capacidad que tienen van a ocurrir grandes cosas, no solo en este país, sino en la Iglesia de Cristo en el mundo. Seguimos en el texto. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, podemos ver la siguiente, el contraste. Tú, en cambio, le escribe Pablo a Timoteo, hombre de Dios. Mire el consejo que le da y cómo le habla. Huye de todo eso. Y más bien esmérate de todo eso que es, de las murmuraciones, de las charlas con toda esta gente que está hablando cosas locas, cizaña, que no se apegan a la verdad. Y más bien, sí, y esmérate en seguir mejor la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad. Es decir, deja que en tu vida se noten los frutos del Espíritu Santo. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y cómo le dicen que la pelee? Haciendo tuya la vida eterna. El texto original no dice haz tuya la vida eterna, sino echándole mano a la vida eterna. Y me gusta ello. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, tú que practicas y vives el contentamiento, vive la piedad, la verdadera religión. Para esto, ¿qué debes hacer? Primero que todo, huye de todas esas murmuraciones y todos esos grupitos que te están proponiendo o están diciendo otras cosas, que la religión es para hacer billete, por ejemplo. Huye de eso. Todo lo que no esté conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue para que des la pelea de la buena batalla de la fe. Ser buenos mayordomos no solamente es administrar adecuadamente nuestra vida. Casi todos nos lo enseñan en términos de administrar los bienes materiales. Insisto, eso es cierto. Pero lo primero para administrar los bienes materiales que necesitamos es echarle mano a la vida eterna, a la que hemos sido llamados junto con Timoteo. Y tuvimos varios testigos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos bautizados? La gran mayoría. ¿Qué declaramos? Hubo testigos, ¿cierto? Nosotros tuvimos invitados. Pero los principales testigos fueron nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre. ¿Y qué declaramos ahí? Que Jesucristo era nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo primero, si Él es nuestro Señor, que debemos nosotros cuidar como encargo especial? Que Pablo le dice a Timoteo y el Señor nos dice a nosotros. Las palabras, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra. Echar mano de la vida eterna es la verdad que el Señor nos ha regalado para ser buenos mayordomos
que Él nos ha dado. Su palabra es la que nos permite vivir y hacer la batalla, la buena batalla de la fe, para que nuestro corazón pueda presentarse día a día y allá, en la eternidad, y poderle decirle al Padre: ¿he pasado el examen? ¿He pasado el examen? ¿He librado la buena batalla? ¿He reconocido y vivido que tu palabra fue suficiente para mi vida? ¿Reconocí en mis pensamientos y en mis actos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, mi Señor en mi vida? ¿O hice del dinero y las riquezas mi Señor? Eso es lo que es vivir la verdadera religión. ¿Qué es la piedad de la que tanto habla la verdadera religión en este texto? Es tener una vida que honra a Dios, que nace ¿de dónde? De un verdadero conocimiento de Él y de su gracia manifestada en Jesucristo. Esa es la piedad. La piedad no suena como Amar de la obra de Miguel Ángel, nos suena como algo inalcanzable. Esto es: si yo tengo contentamiento, puedo vivir en piedad. Y si tengo piedad, puedo hacer una buena mayordomía. ¿Que dónde comienza? En cuidar lo que el Señor nos ha dado, su palabra, porque a través de ella es que podemos satisfacer todas nuestras necesidades. O la palabra la satisface, o si no, el mundo las va a satisfacer, o creerá satisfacerlas y nosotros estar satisfechos con ellas, y vamos a tener problemas. Dice en el versículo 14 de este texto, Timoteo, si alcanza a estar ahí el 14, sí, te encargo que guardes. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Sé buen mayordomo. Te encargo que guardes este mandato, es decir, vivir la piedad, los frutos del Espíritu Santo. Cuida bien lo que se te ha confiado. Exactamente, el Señor nos dice lo mismo a nosotros. ¿Qué es lo que nos ha confiado el Señor? Su palabra y vivir la libertad que encontramos allí. Sé buen mayordomo de lo que has recibido. Y una de las formas para ser buen mayordomo es evitar esas discusiones y charlas cizañeras, cositeras, que muchas veces el mundo nos invita para que suplamos nuestras necesidades, para convencernos que las necesidades nos las dan otras cosas diferentes al Señor. Y quienes alguna vez en la vida hemos cogido esa ruta, sabemos dónde terminamos. Sabemos dónde terminamos. Cuando creemos que es nuestro esfuerzo y los bienes materiales los que nos van a dar la tranquilidad y la estabilidad, todos sabemos dónde terminamos. Podemos ver lo siguiente: ser buenos mayordomos nos libera por lo menos de 4 cosas. Vamos a hacerle un clic más. Ser buenos mayordomos nos libera, primero, de creer que somos los dueños de nuestra vida. Que eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando flaqueamos en nuestra fe. Si nosotros declaramos que Jesucristo es nuestro Señor, Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el dueño y creador de todo el universo, incluyendo nuestras vidas. Pero creemos que somos los dueños de nuestras vidas. Ser buenos mayordomos nos libera de ello. También nos libera de, podemos ver la segunda, cuando oremos, ya, si somos buenos mayordomos, no nos vamos a enfocar en pedir billete. Nos vamos a enfocar en pedir sabiduría, que es lo que necesitamos para tomar buenas decisiones. Porque la plata ya no es nuestro Dios. La palabra del Señor es suficiente para mi vida. También nos puede liberar de ser uno con los bienes, con todo lo que uno tiene, bien sea material, los talentos, las capacidades que el Señor nos ha dado. Uno puede volverse obsesivo, cositero, que uno vea esa cantidad de gente intensa, ¿cierto? O descuidados,
¿cierto? Espiritualizar todo, ¿sí? Ay, no hago nada porque Dios proveerá. Nada de ser obsesivos ni nada de ser descuidados. Nos va a llevar a practicar esa fidelidad a Dios constantemente y a los demás. Y por último, nos puede liberar de querer conseguir cosas por transacción. Es decir, yo le doy al Señor y Él me devuelve. No quiero decir que esté contradiciendo lo que vimos en Malaquías hace 8 días, ¿no? Pero el Señor no obra por transacción, ¿cierto? Él obra es porque conoce nuestro corazón y sabe quién es el Dios de nuestras vidas y cómo lo reconocemos cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, ¿cierto? Pero no es que diezmemos y ofrendemos porque con eso vamos a recibir billete a la lata, ¿sí? Más bien nos invita a ser administradores fieles, buenos mayordomos. Por lo menos de estos 4 puntos nos ayuda a liberarse de unos buenos mayordomos. En resumen, queridos hermanos y hermanas, todo nos ha sido confiado para ser bien cuidado y administrado. El que se conforma, tiene contentamiento con la palabra suficiente del Señor para nuestras vidas, podrá practicar la piedad, o sea, la verdadera religión. Y allí podrá encontrar sabiduría para manejar todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo el dinero y las posesiones. Contentamiento, hermanos, mayordomía y piedad van de la mano. Ser buenos mayordomos. Cuando yo no tengo un verdadero contentamiento y confianza absoluta en que el Señor provee todas mis necesidades, no lo voy a poder hacer adecuadamente. Una última palabra que habla el texto, que son esos últimos versículos que parecieran que fueran de otro texto, ¿cierto? Y le dice Pablo a Timoteo: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en la riqueza, que son tan inciertas, dice el texto original, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Ese mándales es más bien enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera, que es la vida eterna. Entonces, unas palabras allí que creo que estos versículos nos dejan ver. Podemos ver en la siguiente diapositiva. A mí lo primero que me dejó ver este texto es que Dios también tiene una palabra para los ricos, porque muchas veces como que hay una asimilación de que ser buen creyente y ser buen cristiano es ser pobre, ¿no? ¿Qué tienen en común el rico y el pobre? Dice Proverbios 22:2: a ambos los ha creado el Señor. Y esto es profundamente importante, porque resulta que de esto es que parte, por ejemplo, la teología de la liberación, ¿cierto? Que hace unos años fue muy fuerte en el sur del continente y en este continente latinoamericano con tanta injusticia. Bueno, no necesitamos irnos para el continente, aquí, con tanta injusticia, ¿cierto? Como la que refleja el paro que hoy estamos viviendo, que podrá tener muchas consideraciones, pero injusticia hay cualquier cantidad. Y muestras de mala mayordomía. Primera foto del Tiempo hace 2 días, riéndose y botando la leche, por ejemplo, 5.000 litros o no sé cuántas cosas más. Entonces, injusticia es lo que vemos todos los días. Y uno puede indignarse y creer que es que todos tenemos que ser ricos, que Dios es el rey de este mundo para que todos tengamos plata. No, mire, el Señor nos dice claramente, Él tiene palabras para el pobre y para el rico. Y en este caso, ¿qué le está diciendo el Señor a través de Pablo a Timoteo? En ese contexto de pobreza de esa época, ser pobre era ser pobre, del primer siglo. Era vivir en el campo y tener una manta, punto. Eso era ser pobre. O sea, todos nosotros que somos esa clase media occidental de hoy en día, muchos somos
ricos y con el prefijo típico o característico de los jóvenes de hoy en día, re ricos, es lo que somos, ¿sí? Al lado de eso son unos re ricos, ¿cierto? Pero nos dice, ustedes también, los ricos, le pueden apostar a la vida eterna. ¿Cómo? Siendo ricos en obras, generosos y prontos a compartir. O sea, el rico que tenga claros sus ojos en qué es el contentamiento, o sea, qué son las riquezas y el dinero para ellos, ¿cierto? Que no deben ser su Dios, que tengan a Dios en su vida, pueden ser generosos, generosos. Para el Señor hay ricos que lo son porque han trabajado dignamente. Otros más de buenas que han recibido unas herencias potentes, ¿cierto? Pero son ricos sanos. Pero lo importante es cuál es el Dios de sus vidas. Enséñales a ser generosos, a ser ricos en buenas obras. Lo importante es dónde tenemos nuestro corazón, dónde atesoramos, dónde consignamos día a día, en el reino, en los cielos o aquí en la tierra. Esa es la lucha que tenemos. Y llama la atención que aquí el Señor le dice a Pablo, dígale a Timoteo que sean generosos, que den. Ya aprendimos hace 8 días que la generosidad va después del diezmo y las ofrendas, ¿cierto? No puede ser uno generoso sin diezmar y ofrendar. Eso es ser uno chicanero, ¿cierto? Pero eso no es ser generoso, ¿cierto? Pero me llama la atención que habla es de ser generoso. No dice, díganle a los ricos que ahorren para el futuro, para que se pensionen, para la jubilación. Yo no quiero decir que el ahorro es malo, la palabra habla bien del ahorro, pero habla que es mucho más importante ser generoso, mucho más importante ser generoso. Es decir, los que tienen, sean generosos, ¿sí? Seguramente habrá que ahorrar, pero primero ser generosos. Entonces, hermanos, creo que de este texto un poco extenso, lo importante es que recordemos los 3 principios. El verdadero contentamiento no solamente es estar felices con lo que tenemos materialmente, sino principalmente que realmente estemos convencidos de que las buenas y sanas palabras del Señor, su revelación, la palabra, es suficiente para nuestras vidas. Si estamos convencidos de eso y somos buenos cristianos, vamos a vivir la verdadera religión, la piedad, una forma de honrar constantemente al Señor con nuestros actos, porque sabemos que Dios nos suple todas nuestras necesidades por la gracia que depositó en nuestro Señor Jesucristo. Y solo si somos buenos mayordomos, cuidando lo que Él nos ha encargado, que es su palabra, es el tesoro más grande que nos ha dado, su revelación, podremos ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado, posesiones y riquezas aquí en la tierra en diferentes formas, dones, talentos y demás. Bueno, y para los que tenemos o tienen, pueden ser generosos, ricos en buenas obras. Para todos existe la posibilidad de encontrar la suficiencia en nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, Señor nuestro, queremos saludarte y alabarte esta noche y darte infinitas gracias por tu palabra, Señor. Padre, te ruego que nos ayudes a entender, a conocerte cada día más y a poder estar convencidos que tú tienes toda la suficiencia para proveer cada una de nuestras necesidades, Señor. Padre, tú nos has dado el regalo más grande, que es la salvación. Pero Padre, ayúdanos a administrar bien esa salvación, Señor, a vivirla en piedad, de una forma que te honra, porque estamos convencidos que tú eres el Dios de nuestras vidas y que por gracia
tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Padre, ayúdanos a que eso sea una realidad en nuestras vidas, que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, que dejemos llenar plenamente nuestra vida del Espíritu Santo, porque si no es así, corremos los peligros de abrazar al mundo y la codicia que nos vende el dinero y a las riquezas como el Dios de esta vida, Señor. Protégenos, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas. Y Padre, te agradecemos por todo lo que nos has dado, material y no material. Y gracias porque nos has dado mucho más de lo que no es material. Porque es primero tu palabra y luego la provisión, Señor. Permítenos ser generosos con todo lo que tú nos has dado. Los talentos, las capacidades, nuestros recursos materiales, nuestra vida, Señor. Que sea una ofrenda viva y agradable para ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.